Muy buenas tardes, nos encontramos con la licenciada Mary Jenny, que ella es docente del Colegio Cofrén del municipio de San Martín, el cual hoy nos viene a hablar sobre la civilización egipcia y cuáles fueron los aportes que hizo esta cultura a las matemáticas. Licenciada, bien pueda, háblenos sobre la cultura egipcia. Buenas tardes, primero que todo. Para iniciar a hablar de la cultura egipcia es importante resaltar que es una de las más antiguas en la historia. En la parte de las matemáticas, ellos la empezaron a utilizar principalmente 3000 años antes de Cristo, enfocada desde tres aspectos importantes que fue la geometría, el álgebra y la aritmética. Pero ellos se familiarizaron más que todo con la parte de la aritmética porque se interesaron por las medidas y los cálculos geométricos. De esta cultura se pueden encontrar evidencias a través de dos papiros, el primero que es el papiro del Rin y el segundo que es el papiro de Moscú. El papiro del Rin, que fue una recopilación hecha principalmente por Ames, quien dice que no se considera como tal el autor porque esa información ya existía, lo que él hizo fue como de pronto recogerla y organizarla. Licenciada, se dice que el río Nilo tuvo mucha influencia en los egipcios y en los aportes matemáticos. ¿Qué influencia o qué beneficio le trajo el río Nilo a los egipcios referente a las matemáticas? A ver, pues en cuanto a lo que fue influencia matemática del río Nilo, se dice que tuvo mucha importancia, porque es en el momento en que presentaba desbordamientos, por decirlo así, interrumpía los límites que habían entre los territorios. Entonces los propietarios y los agricultores tenían que esperar a que el río volviera a su normalidad y de esta forma buscar otra vez esos límites y buscar esos trazos, utilizando principalmente un patrón de medida. Entonces el empleado en aquella época fue principalmente el codo. Bien. ¿Qué métodos matemáticos utilizaban los egipcios? A ver, para hablar de métodos matemáticos utilizados por ellos, voy a hablar principalmente de uno, el cual es el método inductivo. ¿Por qué inductivo? Nos dice que fue inductivo porque ellos fueron más que todo prácticos, fueron empíricos, sus problemas los buscaban solucionar a través de la experiencia vivida más que todo. Dentro de los aportes matemáticos que hicieron los egipcios a otras culturas, ¿cuáles podríamos mencionar? Dentro de los aportes más importantes, en primer lugar, tenemos lo que fue la creación del calendario, ya que este es prácticamente la base del que conocemos en la actualidad. Además, también crearon el principio de lo que fue la numeración decimal, crearon también lo que fue el número pi, que se conoce en la actualidad. Bien, ¿qué diferencias hay entre la cultura egipcia referente a las matemáticas con otras culturas? Por ejemplo, con la cultura griega. A ver, la diferencia entre la cultura egipcia y la cultura griega pues se encuentra como demarcada, por decirlo así, porque igual pues la cultura egipcia fue más antigua, entonces más que todos los griegos ya como que retomaron esa parte. Más sin embargo pues la diferencia radica en los mismos enfoques, en los mismos métodos trabajados para la resolución de problemas, porque como lo mencioné anteriormente, los egipcios trabajaron más que todo la parte inductiva, o sea, la parte práctica, mientras que ya los griegos, ellos, el enfoque fue la parte deductiva, haciendo uso de la razón. ¿Qué operaciones actuales matemáticas podemos tomar de la antigüedad o de la cultura egipcia? A ver, matemáticas actuales, si nosotros nos damos cuenta, en lo que se ha mencionado anteriormente, estamos hablando de lo que prácticamente es la actualidad, pero desafortunadamente esta cultura egipcia no se ha tenido en cuenta en relación, por ejemplo, con lo que es la griega y lo que es la romana. Sin embargo, pues si hablamos de algunas, podemos tener como base las operaciones básicas, el sistema de numeración decimal, las ecuaciones, lo que es el número pi, muchas de ellas que de pronto pues vienen desde allá, desde esa época. Bien, ahorita hablemos de personajes que aportaron a esta cultura. ¿Qué personajes usted se acuerda que existieron? A ver, de personajes principalmente le podría mencionar a dos, los cuales fueron Euclides y Menelao. Bien, se dice que Euclides fue uno de los grandes matemáticos. ¿Quién fue Euclides? Euclides, como todos sabemos, fue conocido como el padre de la geometría. Además, fue el fundador de una de las escuelas importantes para la formación, pues obviamente en la parte matemática.
Creó también un texto importante, el cual se titula Elementos. Este libro dio grandes aportes, ya que se dice que fue como el álgebra antiguo, el álgebra que ellos utilizaban. Bien. Que el libro, el texto se llama los elementos. ¿Qué podemos hablar de este texto? ¿Qué conoce usted de este texto? A ver, de este texto se conoce, pues primeramente que tiene diferentes temáticas, por decirlo así, diferentes temáticas que aportaron bastante a la parte, pues obviamente, del conocimiento. En primer lugar, está dividido como por tomos. En el primero decimos que encontramos lo relacionado con la geometría plana. Luego encontramos otro que se titula, o que sí, otra de las partes que son las razones y las proporciones, importante también en la matemática. Y el último que, sea la geometría, que es la geometría de los cuerpos sólidos. Bueno, licenciada, es todo por esta entrevista. Le agradezco por darnos sus conocimientos y sus aportes. Mi nombre es Armando Pineda y esto es todo, compañeros. Bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con usted pues esta experiencia y haberle dado a conocer de pronto un poco de los conocimientos al respecto. Gracias.